¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Y pues hoy vamos a hablar de un tema muy delicado que es la supresión del sacrificio perpetuo y la colocación de la abominación desoladora en el lugar santo. Estos temas se mencionan en el capítulo 12 del libro de Daniel de la Santa Biblia y también son mencionados en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 15. Vamos a analizarlo porque es muy importante saber qué textos son los que hablan sobre este tema. Y como yo siempre les menciono, yo no voy a dar mi opinión personal, sino que vamos a basarnos en hechos reales, vamos a basarnos en cosas que realmente hayan ocurrido, no en opiniones mías ni en opiniones de otras personas, sino en verdades. Bueno, hermanos, les voy a leer el capítulo 12, versículo 11. ¿Qué es lo que dice Daniel sobre esto? Sobre la supresión de la Santa Misa. Dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Fíjense ustedes muy bien que va a ser quitado el continuo sacrificio. Y después de eso viene la abominación desoladora. Bueno, hermanos, vamos a basarnos en hechos reales. ¿Qué fue lo que pasó en el Concilio Vaticano II? Como ustedes ya saben, nuestro Señor Jesucristo siempre durante todos los siglos de la historia de la Iglesia Católica estuvo siempre en el altar principal de todos los templos. Pero en el Concilio Vaticano II fue removido por Pablo VI hacia las salas laterales de los templos, porque era importante para los planes del enemigo, para los planes de Satanás, quitar a nuestro Señor Jesucristo del centro de los altares, porque su plan desde hace muchos siglos es colocar en el centro del altar la abominación desoladora. Ahora bien, ya ha habido antecedentes muy importantes sobre eso. Ya ha ocurrido, hermanos, no crean que esto nunca ha pasado. En 1986, en Asís, Juan Pablo II celebró una reunión ecuménica con todas las religiones y una estatua de Buda fue colocada en el altar principal donde se celebra la Santa Misa. Ahí se celebró, ahí se colocó a Buda y ahí le estuvieron adorando los budistas. Entonces, con el permiso, obviamente, de Juan Pablo II y del alto clero católico de aquellos tiempos. Las reuniones de Asís se fueron celebrando año tras año, pero este es otro tema. Ahorita vamos a centrarnos en la supresión del sacrificio perpetuo. Entonces, ya tenemos la idea clara, nos estamos basando en hechos reales. Nuestro Señor Jesucristo fue quitado del centro de los altares. Después que pasa, casi al mismo tiempo se quita el sacrificio perpetuo, se cambia la Santa Misa. Durante siglos y siglos, la Iglesia celebró el santo sacrificio de la misa de San Pío V, y San Pío V canonizó la misa para que nadie la cambiara. De hecho, en la bula que él mismo decretó, dijo que nadie podía cambiar la misa de San Pío V, y el que la cambiara incurría en la ira de San Pedro y San Pablo y del mismísimo Dios en los cielos. Pero a pesar de esta advertencia, de todos modos el clero traidor con Paulo VI cambiaron la misa, y la cambiaron de una forma muy muy grave. Ya he publicado un video sobre eso, y la verdad es que le quitaron hasta 30 oraciones a la Santa Misa, y a las oraciones que dejaron también las cambiaron y las mutilaron, y de hecho ocurrieron desde entonces cosas gravísimas en las misas, sobre todo en Estados Unidos y en Alemania, que es donde ahorita se vienen haciendo los mayores sacrilegios. Bueno, hermanos, entonces ya tenemos dos hechos reales. Uno, se quita a nuestro Señor Jesucristo del centro del altar, y después se cambia la Santa Misa. Eso era lo más importante para el enemigo. ¿Para qué? Para poder colocar la abominación desoladora. Ahora bien, quiero que ustedes piensen en esto. ¿Quién
está en estos momentos en el lugar del altar principal. Ya no está nuestro Señor Jesucristo, sino que ahora está el sacerdote. Ya está colocado el hombre en el lugar principal y Dios está en la ala lateral. Pero ¿qué sigue después de eso? Las cosas han venido ocurriendo paulatinamente desde 1966, el Concilio Vaticano II, y han ocurrido bastantes sacrilegios. Desde 1966, en muchos de los países, sobre todo en Estados Unidos y Europa, la palabra de consagración, cuando se consagra el cáliz del Nuevo y Eterno Testamento, se quitó la palabra bendijo y además la palabra por muchos se cambió por todos. Y así duró durante duró durante muchísimos años, durante el reinado de Pablo VI y después con Juan Pablo II. Cuando digo reinado no lo estoy reconociendo como papa, sino porque el libro de Apocalipsis menciona que son los 7 reyes del Apocalipsis. A eso me refiero. Entonces, durante todo el reinado de Juan Pablo II se mencionó en muchísimas misas, si no es que en la gran mayoría, y eso me consta porque yo he escuchado a muchos padres que han dicho por todos, lo he escuchado en videos y lo he visto también personalmente. Decían por todos cuando lo correcto, la palabra de Dios dice que el cáliz de la sangre se ofrece por muchos, pero se dice que es por todos, se decía y se dice que es por todos. ¿Por qué? Porque ahora la idea es que nuestro Señor Jesucristo salva a todas las religiones, a los budistas, a los musulmanes, mahometanos, a todas las religiones. Entonces eso es falso, esa es una idea errónea. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo solo salva a los que creen en su nombre. Bueno, aquí ya tenemos hechos reales. Se quitó primeramente a nuestro Señor Jesucristo del altar. Se cambia la misa y también se cambia la fórmula consagratoria gravemente. Cuando ya se quita la presencia real en muchísimas misas, entonces ya puede entrar la abominación desoladora, que es lo que estamos a punto de presenciar. ¿Y cómo se está preparando esto? Ustedes acaban de escuchar a Francisco decir la semana pasada que los católicos y el mundo entero tienen que obedecer a la ONU. Para los que no sabían, en el edificio de la ONU en Nueva York existe una capilla a un dios desconocido o a un dios falso que es común a todas las religiones. En esa capilla, muchos de los líderes mundiales han ido a rezar, incluido Pablo VI. Cuando Pablo VI fue a la ONU a dar un discurso sobre el humanismo, que es de lo mismo que habla Francisco, Pablo VI fue a esa capilla a adorar, a hincarse ante ese Dios falso. Esa capilla existe y ustedes la pueden buscar en internet muy fácilmente. Ahorita estamos en una época en el que el internet está todavía abierto y todavía podemos encontrar muchísima información. ¿Por qué? Porque todo lo escondido está viniendo a la luz y faltan todavía saber muchísimas más cosas. Entonces, la fecha ya está, el 14 de mayo del año de 2020, Francisco convocó a una nueva educación a todos los líderes políticos y religiosos, a una educación global basada en el humanismo. Ya lo hemos mencionado en otros videos, el humanismo es la negación del cristianismo, porque el cristianismo pone en el centro a Dios, a la Santísima Trinidad, y el humanismo pone en el centro de todo al ser humano. Esto es la falsa religión. Entonces ya todo está preparado para colocar la abominación desoladora. Pero vamos a ver qué dice, hermanos, San Mateo en el capítulo 24, déjenme, ahorita les digo, espérenme un poquito, 15. Por tanto, dice nuestro Señor Jesucristo, palabras de Él, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Esto quiere decir que vamos a ver
en el altar principal, en el lugar santo de los templos católicos, que puede ser en Roma, puede ser en varias parroquias. No tenemos que esperar que sea en todos los templos del mundo. Va a ser en un lugar, puede ser en la Basílica de San Pedro, en alguna basílica de alguna catedral de Europa, o puede ser en varias al mismo tiempo o paulatinamente. Entonces, cuando veamos ya colocado como se colocó a Buda en Asís en 1986, veamos colocada la abominación desoladora, que en mi opinión personal es la adoración del hombre, en ese momento sabemos que van a transcurrir 1290 días. Y eso es el tiempo en los que nosotros tenemos que soportar. ¿De dónde vienen los 1290 días? De los días que les acabo de mencionar, que menciona Daniel en el capítulo 12, versículo 11. Pero además dice, es feliz el que resiste, o feliz el que espera 1335 días. Entonces, los días para nosotros están contados porque sabemos cuánto tiempo tenemos que resistir. Entonces, hermanos, ya para concluir con el tema de la abominación desoladora, muchos hermanos han considerado que desde que se suprimió la misa de San Pío V y se cambió por la misa nueva, desde ese momento está la supresión del sacrificio perfecto. Digo, la supresión del sacrificio perpetuo. Pero eso, en mi opinión, no es correcto. ¿Por qué? Porque Daniel menciona que son 1260 días. Y hay un hecho también que yo les quiero mencionar, que desde 1966, que está establecida la misa nueva, han transcurrido ya más de 1260 días, pero hermanos católicos han seguido celebrando la misa en varios lugares del mundo de manera escondida, o si no también la han celebrado en templos, y de esta forma la misa tradicional nunca ha dejado de celebrarse, porque nuestro Señor Jesucristo prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces tenemos que esperar ver en Roma de una manera visible la abominación desoladora. Bueno, hermanos, entonces pues yo espero sus comentarios. La verdad es que en mis videos o publicaciones en Facebook yo me enriquezco también de sus opiniones. Cuando publico yo leo todos los comentarios y contesto la gran mayoría, todo lo que yo puedo, porque también aprendo de ustedes. Yo no me considero maestro, sino que me considero también un alumno como ustedes, y a muchos de ustedes los considero mis maestros. Entonces, pues seguimos en contacto, hermanos, y que pasen muy buenas noches. Hasta luego.